Bien, ¿qué es lo que yo quería explicar desde el inicio? ¿Ok? Acá yo les he puesto algo que es la importancia de entender los básicos. ¿Por qué es tan importante entender los básicos? Porque independientemente de cuál sea tu tipo de estrategia, ya sea del tipo de trader que seas, puede que seas un trader swing, que es a largo plazo, puede que seas intradía, que operas más en sesiones diarias, puede que seas scalper, que simplemente buscas movimientos sumamente rápidos dentro del mercado. Todos, absolutamente todos esos tipos de traders y de hecho todo tipo de estrategia siempre tiene los mismos conceptos básicos. ¿Ok? De hecho, el mercado y como yo veo el mercado siempre va a estar alineado con algo que se llama estructura de mercado, que es lo que vamos a ver el día de hoy, lo que es la oferta y la demanda, que es lo que genera la dirección también del precio, la liquidez, que es básicamente lo que te permite los movimientos dentro del mercado, y luego vienen tres o cuatro conceptos que es gestión de riesgo, lo que es psicotrading o la psicología de mercado, la coherencia entre todos estos elementos y obviamente eso te lleva a algo que es rentabilidad en el tiempo. ¿Ok? Como les repito, no importa qué tipo de trading hagas, lo que siempre va a importar es que tú tengas tus básicos bien construidos, ¿ok? Porque de nada me sirve que hoy por hoy, no lo sé, dependiendo de cómo es que ustedes lleven su tipo de operativa, de nada me sirve que ustedes manejen muy bien la liquidez, ¿ok? Si no tienen clara lo que es la estructura de mercado, porque esto y esto puede confundirlos muchísimo. De nada me interesa entender simplemente lo que es oferta y demanda y no entender la estructura de mercado, porque yo puedo marcar muy bien mis zonas importantes de reacción, ¿ok? Sin embargo, si yo no tengo clara la dirección, lo más probable es que esto no me funcione, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Chicos, esto es algo que quería hacer como preámbulo. Es muy importante tener en cuenta los básicos, ¿ok? Todo tiene que estar alineado, todo tiene que ser reforzado. ¿Por qué le digo que se centren en los básicos? Por una sencilla razón. Algo que de cierta manera yo he ido aprendiendo en el tiempo es que información nueva siempre va a haber. ¿Ok? Información nueva siempre va a haber. La gran diferencia de muchas personas que pueden ser rentables en el tiempo es la consistencia. ¿Ok? Hay tres palabritas que a mí me gustan muchísimo. Déjame poner esto en mi ordenador. Hay tres palabritas que me gustan muchísimo, que es uno, la paciencia, que es una habilidad de todo trader, ¿ok? Pero de nada me sirve ser paciente si no tengo una disciplina y un enfoque, porque yo puedo ser paciente y esperar, pero si no tengo un enfoque y una disciplina, no voy a seguir avanzando. ¿Estamos? Pero de nada me sirve ser enfocado y disciplinado si no soy consistente en el tiempo. ¿Ok? Entonces, la consistencia es básicamente lo que les va a llevar a tener ese resultado. Yo puedo ser muy disciplinado y enfocado por unos 2, 3, 4 días, 5 meses, 6 meses. Conozco mucha gente que estudia 6 meses trading y cree que ya va a ser rentable y como no ve el resultado, simplemente se retira de este mundo. Y es normal que pase y esto pasa en todas las áreas de la vida. ¿Ok? Hay gente que se matricula a un gimnasio y solamente está 1, 2, 3 meses y luego se retira. ¿Ok? Los resultados se van a dar a través de la consistencia. ¿Por qué? Porque si tú repites algo todo el tiempo, ¿ok? De una manera claramente organizada, con una paciencia y con un enfoque claro, pero tú lo repites todos los días, en el tiempo es inevitable que tú no tengas un resultado. Tienes que tener un resultado, ¿ok? Y el resultado obviamente se da a través de eso que llamamos consistencia o ser constante en el tiempo. ¿Listo? Y esto es lo mismo que aplica a nuestras estrategias. ¿Estamos? ¿Por qué les digo esto? Porque veo mucha gente que aprende una estrategia y a los 2 meses ya está cambiando de estrategia. ¿Por qué? Porque no le funcionó. A los 4 meses están cambiando nuevamente de estrategia. ¿Por qué? Porque nuevamente no le funcionó. Y termina, obviamente, echándole la culpa o al mercado, o a quien le escuchó, o a quien le enseñó. Y eso pasa muy seguido. ¿Ok? Eso pasa muy seguido. ¿Qué les recomiendo yo?
o en lo particular, qué es lo que a mí me funcionó. Lo que a mí me funcionó básicamente es que yo me pegué básicamente a una estrategia. De hecho, gracias a Dios, o he tenido la suerte de que cuando yo inicié en este mundo, lo primero que yo conocí fue oferta y demanda. ¿Ok? Luego yo comencé a tratar de buscar cosas más específicas, pero que estén alineados con. Una vez que yo tuve clara mi estrategia, yo comencé a repetir, 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 repetir y repetir hasta volverme lo más prolijo dentro de mi estrategia. La adapté de tal manera en la cual yo simplemente seguía haciendo lo mismo, que eso a lo largo del tiempo pues me dé un resultado. ¿Ok? Entonces, nuevamente les digo, la estrategia que ustedes tengan, si es que van a agregar algún nuevo concepto, se adapta, pero no la cambien. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, chicos? Me estoy dejando entender, quiero hacer este preámbulo porque como es una primera sesión, quiero que ustedes tengan claro la realidad del asunto, ¿ok? Esto no es algo de un mes, no es algo de una semana, no es algo de días. Lleva un tiempo, ¿ok? Póngame en el chat si me he dejado entender, si estamos claros hasta ahí. Bien, bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Pues vamos a entrar ya al concepto de estructura de mercado. ¿Qué es la estructura de mercado? ¿Quién me puede decir, con términos sencillos, qué entienden ustedes por estructura de mercado? ¿Quién me dice por ahí? Quiero que esto sea bastante dinámico, chicos, ¿ok? No es, si no, simplemente hubiera hecho una grabación y se los pasaba, ¿no? La idea es aquí un poquito compartir. ¿Qué es lo que ustedes entienden por estructura de mercado? ¿Qué es lo que entienden por estructura de mercado? Voy a ponerlo por aquí. Ok. Ok, identificar fractales. La forma. Muy bien. Dirección. Muy bien. Listo. Les voy a dar un concepto muy sencillo. La estructura de mercado es básicamente la representación de la acción de precio. ¿Ok? La estructura de mercado es la representación de la acción de precio. ¿Ok? Ahora, esta representación de la acción de precio o de los movimientos que me crea el precio es el resultado de dos cosas. O de hecho de dos elementos muy importantes dentro del mercado. ¿Quién me puede decir? Hay dos elementos muy importantes dentro del mercado. ¿Quién me dice? Impulsos y retrocesos, ¿ok? Precio y tiempo, ¿qué más? Bien, vamos a poner aquí. La acción de precio se genera por dos señores muy... Se llaman compradores y vendedores. Muy bien, usuario. Oferta y demanda. Estos compradores y vendedores generan algo que se llama la oferta y la demanda. ¿A qué se refiere la oferta y la demanda? En términos sencillos, es básicamente la negociación que crean los compradores con los vendedores. Si hay más compradores que vendedores, ¿qué es lo que pasa? El precio sube, ¿no? El precio sube. ¿Ok? Si hay mayor vendedor que comprador, el precio baja. En términos un poquito más específicos, si la demanda supera la oferta, los movimientos se elevan, los precios se elevan. Si la oferta supera la demanda, los precios caen, bajan. ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esta negociación que se crea a través de la oferta y la demanda, a mí me permite entender algo que ustedes ya lo han dicho, que básicamente es la dirección.
Si yo tengo en cuenta todo esto, yo voy a poder encontrar una correcta dirección dentro del precio. Y la dirección, y de hecho toda esta acción de precio, toda esta negociación, se puede ver en todas y absolutamente todas las temporalidades, desde una temporalidad muy alta, una temporalidad mediana o una temporalidad muy pequeña. Esto se cumple en absolutamente en todas las temporalidades. ¿Por qué? Porque es la representación del movimiento del precio en cualquier temporalidad. ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿Sí? Confírmeme ahí en el chat. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros con este concepto de estructura? Muy bien. Esto es básicamente lo que es estructura. En resumen, es aprender o entender la dirección del precio. ¿Para qué me va a servir? ¿Cuál es la importancia de tener en cuenta la estructura de mercado? ¿De qué me sirve? Muy bien. Muchos de los errores o muchos de los problemas dentro de cuando uno inicia en el trading es que no sabe dónde está ubicado, ¿ok? No sabe si está ubicado en un movimiento alcista, no sabe si está ubicado en un movimiento bajista o está en una consolidación de precio. Entonces, ahí es lo que a muchos les frustra, que cuando compran el precio se cae o cuando venden el precio sube. ¿A quién le ha pasado eso? ¿A mí? ¿Solamente a mí? ¿Cuántos han estado comprando y el precio cae? ¿Cuántos han estado vendiendo y el precio simplemente sube? ¿Ok? A muchos les pasa y eso va a pasar siempre, porque esto es algo que también quiero decirles. No siempre vamos a tener clara la dirección. ¿Ok? No siempre vamos a tener clara la dirección del precio. ¿Ok? Muchas veces nuestra interpretación, porque nosotros somos seres humanos, obviamente cuando estamos frente al mercado, va a tener mucho que ver nuestra psicología, nuestra forma de ver el precio o incluso los movimientos anteriores a los cuales nosotros hemos estado predispuestos. Entonces, por eso es algo que yo recomiendo que siempre tenemos que estar en una constante práctica, porque la idea aquí no es no fallar. Fallar es algo inevitable. Si es que están apuntando, esto tienen que escribirlo sí o sí. Fallar en el mercado es inevitable. Es algo que siempre nos va a pasar. Los mejores, la gente con mucha más experiencia, les sigue pasando. Siguen perdiendo en algún momento dentro del mercado. Ahora, ¿cuál es nuestro objetivo? Es que obviamente reduzcamos esa probabilidad de pérdida y aumentemos siempre nuestras probabilidades de ganancia. Siempre tiene que ser ese nuestro objetivo, aumentarles. Entonces, la importancia dentro de la estructura de mercado o entender este concepto básicamente va a ser para saber dónde estamos parados, ¿ok? Para saber si es que realmente debemos comprar o si realmente debemos vender, independientemente sea nuestra temporalidad en la cual estemos operando, ¿ok? Entonces, si nosotros entendemos que la estructura de mercado es la dirección, nosotros tenemos ¿qué tipos de dirección? ¿Quién me dice? Dirección alcista, dirección bajista y dirección lateral. Muy bien. Consolidación lateral. Ok, entonces voy a ponerlo por aquí. De hecho, todas estas láminas que voy haciendo, yo las voy a compartir. Ok. Alcista. Consolidación o lateral. O bajista. Muy bien. Entonces, vamos entrando a estos conceptos. ¿Listo? Esto es lo que quiero que comiencen a ver. ¿Qué es una estructura alcista? ¿Y cómo nosotros vemos una estructura alcista? ¿Cuál es nuestra dirección dentro de una estructura alcista? Obviamente, lo que vamos a ir viendo dentro de una estructura alcista es que el precio cada vez va a ir aumentando. ¿Ok? El precio dentro del movimiento va a ir aumentando. Estructura alcista o bullish trend o tendencia alcista también se le considera. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es la estructura? Desde el concepto ideal, básico. ¿Ok? Ya muchos pueden saber esto, probablemente hay nuevos que no lo sepan.
Pero una tendencia alcista lo que nos va a decir es que nosotros vamos a tener mínimos, a esto le llamamos mínimos y a esto le llamamos máximos. ¿Ok? Mínimos y máximos. La idea dentro de una estructura alcista para entenderla es que el precio tiene que ir creándome máximos cada vez más altos. Máximos cada vez más altos que el anterior. Y mínimos cada vez más altos que el anterior, mínimos cada vez más alto que el anterior. ¿Ok? Entonces, este tipo de movimientos siempre va a tener un concepto importante. Este mínimo siempre va a ser considerado mínimo si y solo si me ha creado un nuevo máximo. ¿Ok? Este mínimo va a ser considerado mínimo si y solo si me ha creado un nuevo máximo. Nuevamente, este mínimo va a ser considerado mínimo si y solo si ha creado un nuevo máximo. ¿Listo? Este tipo de impulso o de movimiento se le denomina lo que acabo de decir. Es un impulso. ¿Ok? Y ya voy a ir especificando un poquito cuál es la característica de un impulso. Y todo lo que vemos aquí es un retroceso. Los máximos siempre van a tener un rompimiento. ¿Ok? A esto le denominamos los famosos BOS o rompimientos de estructura. ¿Ok? Eso le denominamos los BOS o los rompimientos de estructura. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí o está súper claro para continuar? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ok, buenísimo. Estamos claros. Entonces, la pregunta aquí es la siguiente. Diego, ¿por qué todos los movimientos tienen que ser así, de una manera en zigzag? ¿Ok? Esto es algo que tenemos que tener claro. Hay algo que es un concepto muy sencillo, que es que el mercado siempre va a buscar eficiencia. ¿Ok? ¿Qué es la eficiencia? Es que el mercado siempre va a tener que buscar un equilibrio en el precio. Todo mercado siempre va a tratar de crear un equilibrio. Entonces, es por ello que el precio siempre va a tener estos tipos de movimientos, impulsos y retrocesos, impulsos y correcciones. Muy aparte de ello, también tenemos que entender lo siguiente, que todo movimiento, y esto no quiero que lo vean simplemente como líneas y rayas dentro del mercado a nivel gráfico, sino que tienen que entender que este movimiento que se crea aquí, que nosotros le llamamos impulso, es generado ¿por qué? Porque aquí existen una cantidad de órdenes de compra, que es lo que crea que el precio se eleve, ¿ok? Esta cantidad de órdenes que nosotros tenemos aquí. Ahora, estas órdenes obviamente están hechas por grandes bancos, instituciones súper grandes con un gran capital, ¿okay? Hablamos de millones y millones y millones de dólares dentro del mercado, ¿ok? Entonces, este movimiento impulsivo es generado por esa cantidad de órdenes, ¿ok? Sin embargo, al mismo tiempo que el precio eleva el movimiento o se crea una gran cantidad de órdenes de compra, al mismo tiempo también se está creando una cantidad de órdenes de ventas. ¿Ok? Se está creando una gran cantidad de órdenes de ventas. Entonces, hay muchas órdenes de compra que en algún momento el mercado lo que va a hacer es ir a recuperar todo ese movimiento. Por eso, muchas veces el precio capitaliza en los extremos de un movimiento. Recupera este dinero que estaba en pérdida, que de hecho, pues ellos tienen toda la libertad y el capital suficiente para manejarse de esa manera. A esto ellos le llaman hedge, ¿ok? Este movimiento tiene un nuevo impulso. ¿Por qué? Porque se crearon nuevamente gran cantidad de órdenes de compras y así sucesivamente. Y eso es lo que crea un ciclo dentro del mercado. ¿Ok? ¿Me dejé entender hasta ahí, chicos? Simplemente las órdenes de compras se generan en estos mínimos y es lo que crean los impulsos, con la finalidad de elevar nuevamente el precio y creándome nuevos máximos. Mínimos que me crean nuevos máximos y las órdenes de compras se generan en estos movimientos. ¿Ok?
¿Estamos? Para continuar. Este movimiento le vamos a denominar impulsos y este movimiento le vamos a denominar retrocesos o los famosos pullbacks. ¿Ok? Entonces es un impulso, es un retroceso, un impulso, un retroceso. Es muy sencillo, pero en la vida real, pues esto no pasa en el mercado. No quiero decir que no se genere esa gráfica, pero realmente pues el mercado o algo más relacionado a lo que vamos a ver de una manera gráfica es esta manera. Nosotros, ¿qué vamos a tener realmente? Pues nuevamente un nuevo mínimo que me crea un máximo. Vamos a tener una corrección de precio o un retroceso pullback. Nuevamente este mínimo me va a crear un nuevo máximo, ¿ok? Y esto es lo que quiero que muchos entiendan. Estos movimientos que tenemos aquí se le denominan movimientos subestructurales, ¿ok? Que son, estamos hablando de correcciones estructurales. ¿Listo? Entonces hay mucha gente que ya considera esto un mínimo cuando no es un mínimo. ¿Por qué no sería un mínimo? Porque no me ha creado simplemente un nuevo máximo. ¿Ok? Si este mínimo no me crea un nuevo máximo, simplemente no es considerado como mínimo. ¿Ok? Entonces, nuevamente tengo un mínimo, un máximo. Esto no son rompimientos estructurales, sino rompimientos subestructurales. ¿Ok? Luego tengo un movimiento pivotante que genera el inicio de un nuevo rompimiento. Y aquí vienen muchas dudas. Aquí empiezan muchas dudas. ¿Cuál es esa? Es una de esas dudas. ¿Qué mínimo elijo yo? ¿Este o este? ¿Quién me dice? ¿Qué mínimo elegirían ustedes? ¿Quién me dice, chicos? El más abajo, el decisional. Ok, ya estamos entrando en conceptos nuevos. Ok, muy bien. Listo. ¿Qué les recomiendo yo? Todo movimiento puede ser muy utilizado. Sin embargo, ya con todo lo que yo he ido viendo, primero que vamos a entender lo siguiente. Este movimiento es el mínimo extremo, ¿ok? ¿Por qué es el mínimo extremo? Es el que crea la reacción dentro de una zona de compras y a esto le llamamos movimiento creacional. Y luego tenemos un impulso que es el que genera el rompimiento. Y a esto le llamamos un movimiento decisional. ¿Ok? Ahora, probablemente esta sesión no sea netamente para hablar de liquidez, pero muchas veces yo en lo particular considero este mi inicio del rango y este el final del rango, donde igual yo tengo en cuenta esta zona. ¿Por qué? Porque puede ser una zona decisional, el cual me pueda permitir tener una reacción. Sin embargo, hablando ya de conceptos de inducción o de liquidez, este movimiento puede hacer lo siguiente y seguir creándome el movimiento. Entonces sigo estando dentro de un rango de movimiento alcista en el cual me permite tener esa dirección. ¿Ok? Ambos son válidos, por lo cual yo considero mínimo y un máximo. ¿Ok? La reacción puede darse en cualquiera de los dos. Para esto, obviamente, nosotros ya añadimos otros conceptos como la multitemporalidad, confirmaciones adicionales que tengan que ver con liquidez y demás. ¿Ok? Pero netamente, hablando de estructura, seguimos teniendo esa dirección totalmente alcista. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿Todo claro? ¿Sí? Entonces, ¿qué se ha ido construyendo aquí? Esto es lo mismo que están viendo aquí, sino que de una manera un poco más realista, ¿no? Porque el precio no hace netamente esto. Básicamente es esta la construcción, que muchos le llaman construcción de liquidez, o una corrección, un complex pullback, que lo que me permite simplemente llegar a un mínimo, reacciona en una zona de compras,
y luego me crea todo este impulso alcista, dejándome un movimiento decisional y un movimiento creacional. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna pregunta o todo claro? Pónganme en el chat, por favor. Todo claro. Muy bien. Listo. Continuamos. Muy bien. Ahora, tengo una estructura bajista de la misma manera. Tengo los impulsos que van a ser pues, bajistas, correcciones o pullbacks con dirección alcista. ¿Ok? De hecho, los impulsos son bajistas, correcciones alcistas. Impulsos alcistas, bajistas, correcciones bajistas. Ahora, la regla aquí es lo mismo que un movimiento alcista, ¿no? La regla aquí es, si yo antes consideraba un mínimo en un movimiento alcista, sí y solo sí me crea un nuevo máximo. En un movimiento bajista o en una tendencia o estructura bajista, los máximos son los que tienen que construirme un nuevo mínimo y crearme un rompimiento de estructura. Eso es lo que hace que esto se considere un máximo. ¿Ok? Nuevamente, este máximo me crea un rompimiento y me crea un nuevo mínimo. Entonces, es válido. ¿Qué pasa si el precio hace esto? Ahí aún yo no considero esto un máximo. ¿Por qué? Porque simplemente no me ha creado o ha fallado en crearme un nuevo máximo. Entonces, muchos pueden tener o caer en el error de marcar esto como un máximo, ¿no? No, sigues estando dentro del rango y el precio, mientras no te rompa este máximo, puede hacer lo que se le dé la gana. Puede volver a una zona más cara y caer nuevamente. Entonces es muy importante entender que esto tiene que cumplirse. Todo máximo es creador de un nuevo mínimo. ¿Ok? Y obviamente, pues lo que voy a considerar dentro de una estructura más real es lo siguiente. Nuevamente, un complex pullback que obviamente va a mantenerse en un máximo, un mínimo, nuevamente máximo, mínimo, y en este caso que estaríamos viendo un máximo creacional y un máximo decisional. ¿Por qué? Porque obviamente sabemos que el precio o simplemente reacciona en esta zona o puede reaccionar en esta zona. ¿Okay? Muchas veces, ¿qué pasa? Que es lo que les voy a explicar a continuación, que es en el tema de la fractalidad. Muchas veces pasa que hay un movimiento que no tiene una corrección clara, ¿ok? Y el precio simplemente busca equilibrar movimientos anteriores, ¿ok? Chicos, ¿estamos claros hasta ahí? ¿Sencillo? ¿Sí? Pónganme en el chat, ¿está sencillo? Si ustedes ya tienen claro esto, pues lo demás es algo que simplemente ya es por consecuencia de esto. Es lo básico, ¿ok? Si ustedes tienen clara una estructura alcista y una estructura bajista, pues todo súper claro. Miren, si vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, miren, si yo me vengo aquí el euro dólar, ¿cuántos operan aquí euro dólar? Yo puedo tener clara un movimiento bajista, ¿no? Por ejemplo, que estoy viendo aquí, tengo máximos, ¿no? Con rompimientos, luego tengo máximos creacionales, tengo mínimos, nuevamente máximos que me crean mínimos, nuevamente máximos que me crean mínimos, máximos que me crean mínimos, y todo esto me indica que tengo una dirección bajista, ¿ok? Al menos como tendencia estructural. Ojo, no estoy hablando de último movimiento ni fractalidad, estoy hablando netamente a nivel estructural. Estoy en una estructura bajista. Muchos dicen el euro dólar ya está alcista, perdón, pero a nivel macro yo no veo ni pizca de intención de ser alcista, ¿ok? Sin embargo, hay que seguir entendiendo eso. La tendencia en este caso sería bajista. ¿Por qué? Porque los máximos cada vez me han ido creando nuevos mínimos, ¿no? Los máximos me han ido creando nuevos mínimos. ¿Cómo sería en una perspectiva alcista? Por ejemplo, aquí. Ven, yo tengo acá un impulso que ha roto, obviamente me ha creado un nuevo mínimo. Máximo, mínimo, máximo. ¿Qué pasó aquí? Miren, el precio ya no me creó un máximo, al contrario, falla y me crea una nueva tendencia. Eso ya lo vamos a explicar más adelante. Pero esto básicamente es una tendencia
alcista, ¿ok? O estructura alcista. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sencillo de entender, ¿cierto? Ok,